Imagina que estás encerrado en una casa. Las puertas están cerradas, las ventanas cubiertas. No puedes salir, no puedes viajar, no puedes caminar bajo el sol ni tocar la arena del desierto. Estás vigilado, observado, esperando una sentencia que todavía no ha sido pronunciada. Y aún así, afirmas haber llegado al lugar más sagrado del mundo. En Bagdad, hace más de 1000 años, un hombre dijo haber realizado la peregrinación a la Meca sin moverse de una habitación. No como metáfora, no como poema, no como consuelo simbólico. Lo dijo con precisión, con detalle, con una calma que descolocó incluso a quienes lo seguían. Aquel hombre sabía exactamente lo que estaba haciendo, y también sabía el precio. Su nombre era Mansur al-Hallaj. Pero antes de que ese nombre fuera pronunciado en plazas y tribunales, antes de que se convirtiera en sinónimo de herejía o santidad, fue simplemente un buscador. Uno de esos hombres que no saben vivir a medias, que no se conforman con repetir palabras ajenas, que no soportan la distancia entre lo que se dice de Dios y lo que se vive de Él. Hallaj no nació envuelto en misterio. No fue un elegido desde la cuna ni un prodigio anunciado. Nació en una familia común, en una tierra donde la religión era parte del aire, del lenguaje, de los gestos cotidianos. Como muchos otros, aprendió a rezar antes de aprender a cuestionar. Pero a diferencia de la mayoría, no pudo detenerse ahí. Desde joven sintió que había algo incompleto en las fórmulas, algo ausente en las repeticiones. Las palabras eran correctas, los ritos estaban bien ejecutados, las normas eran claras, y aún así, algo no encajaba. ¿Dónde estaba Dios en todo eso? No el Dios del discurso, no el Dios del poder, no el Dios de la obediencia mecánica, sino el Dios vivo, ardiente, transformador. Aquel del que hablaban los grandes místicos en voz baja, con temor y temblor. Hallaj comenzó a buscarlo con una intensidad que incomodaba. No quería aprender sobre Dios. Quería desaparecer en Él, y esa diferencia que parece sutil es la que separa a los devotos de los peligrosos. Pronto entró en contacto con círculos sufíes. Allí encontró algo que no existía en las escuelas formales: silencio, recogimiento, experiencia directa. Los sufíes hablaban poco y practicaban mucho. Enseñaban que la verdad no se discute, se vive, que el ego es un velo, que el corazón debe vaciarse hasta que solo quede lo real. Pero incluso allí, Hallaj era excesivo. Mientras otros avanzaban lentamente, con pasos medidos, él parecía arder. Pasaba noches enteras en oración. Ayunaba más de lo recomendado, lloraba con facilidad. Su lenguaje era intenso, desbordado, a veces incómodo. No sabía callar del todo, y eso, en el mundo espiritual, puede ser más peligroso que el error. Los grandes maestros observaban con cautela. Sabían que había verdad en él, pero también riesgo. En el sufismo existía una regla no escrita. La experiencia profunda debía permanecer velada, no porque fuera falsa, sino porque el mundo no estaba preparado para escucharla sin deformarla. Hallaj, en cambio, comenzó a hablar. No solo a los iniciados, no solo a quienes podían entender los símbolos. Hablaba a la gente común, a comerciantes, a artesanos, a mujeres que nunca habían pisado una escuela teológica. Hablaba en plazas, en caminos, en casas humildes, y la gente lo escuchaba, no porque explicara bien, sino porque algo en su presencia atravesaba. No ofrecía teorías, ofrecía fuego. Y el fuego, cuando se extiende, no se puede controlar. Las autoridades comenzaron a prestar atención, no tanto por lo que decía, que ya de por sí era inquietante, sino por quienes lo escuchaban. Un místico encerrado en su celda es inofensivo. Un místico rodeado de pueblo es una amenaza. Fue en ese contexto cuando ocurrió el episodio que sellaría su destino. Hallaj estaba bajo arresto domiciliario en Bagdad, vigilado, aislado, apartado de la prédica pública. La intención era clara: silenciarlo sin convertirlo en mártir. Se acercaba el tiempo de la peregrinación a la Meca,
uno de los pilares del Islam. El viaje físico, arduo, reglamentado, que todo creyente debía realizar al menos una vez en la vida si tenía los medios. Los discípulos de Jalaj estaban tristes. Muchos no podían viajar. Otros tenían miedo. Algunos se sentían culpables por no cumplir el rito. Entonces Jalaj habló. Les dijo que no se preocuparan, que ese mismo año los acompañaría en la peregrinación. Encerrados, vigilados, sin salir de la ciudad. Los reunió en una casa. Cerraron las puertas. Y comenzó algo que nadie olvidaría jamás. Jalaj describió cada etapa del viaje. El abandono del hogar, la intención interior, el desprendimiento, la marcha bajo el sol, la llegada, el rodeo ritual, las oraciones, el cansancio, el silencio, el regreso transformado. No hablaba como quien imagina, hablaba como quien ve. Los discípulos lloraban, rezaban, sentían que algo ocurría en ellos. Cuando todo terminó, Jalaj declaró que habían realizado la peregrinación juntos. No como sustituto, no como metáfora, como experiencia interior real. Aquello fue una explosión. Para la ortodoxia no era una excentricidad mística, era una provocación intolerable. El rito físico no era negociable, no podía ser interiorizado de ese modo, sin despojarlo de su estructura. Si eso se aceptaba, ¿qué impediría que otros rituales cayeran? ¿Qué quedaría del orden? Jalaj no estaba negando la ley, estaba mostrando algo más peligroso, que la ley, sin experiencia viva, podía convertirse en cáscara. Y eso, para cualquier sistema religioso, es una amenaza mortal. A partir de ese momento, ya no fue solo un místico incómodo, fue un problema político, social y espiritual. Sus antiguos maestros guardaron silencio. Algunos se alejaron, otros lo consideraron imprudente, no porque no entendieran lo que hacía, sino porque entendían demasiado bien sus consecuencias. El nombre de Jalaj comenzó a circular en espacios donde antes no había entrado. Tribunales, consejos, oficinas del poder. Su destino empezó a escribirse en documentos que él nunca leería. Y sin embargo, hay algo que resulta inquietante al mirar atrás. Jalaj nunca se defendió, nunca dijo que lo habían malinterpretado, nunca intentó suavizar sus gestos, nunca pidió permiso para sentir lo que sentía. Parecía avanzar sabiendo que cada paso lo acercaba al abismo. Como si, en el fondo, hubiera aceptado desde el principio que algunas verdades no están hechas para sobrevivir, solo para ser dichas. Hubo un momento, imposible de fechar con exactitud, en que quienes rodeaban a Jalaj comprendieron que algo había cambiado de forma irreversible. No era solo lo que decía, era desde dónde lo decía. Hasta entonces, muchos habían pensado que se trataba de un buscador intenso, quizá imprudente, pero todavía dentro de los márgenes de lo tolerable. Sin embargo, después del episodio de la peregrinación interior, algo se rompió. Ya no se trataba de interpretaciones, había cruzado un límite visible, y aún así, Jalaj no retrocedió. Al contrario, comenzó a hablar con más claridad, no más fuerte, no más agresivo, más claro. Como si hubiera aceptado que el velo debía caer del todo, aunque al hacerlo también cayera su propia vida. Fue entonces cuando empezó a pronunciar, no siempre, no como consigna, no como provocación, una frase que condensaba toda su experiencia. Una frase breve, peligrosa, imposible de matizar una vez dicha. Ana al-Haq. Yo soy la verdad. Para quien la escuchaba desde fuera, aquello sonaba a blasfemia, a apropiación indebida de uno de los nombres divinos, a arrogancia espiritual llevada al extremo. Pero Jalaj no hablaba desde el yo que se defiende. Hablaba desde un lugar donde ese yo ya no existía. En su experiencia no quedaba identidad que pudiera proclamarse. El ego había sido consumido. El nombre propio se había disuelto. Lo único que permanecía era lo real, lo absoluto, lo que no cambia. Cuando decía yo, no señalaba a Mansur. Señalaba al vacío donde Mansur había desaparecido. Pero el lenguaje tiene límites.
Y el mundo no escucha estados interiores, escucha palabras. Muchos sufíes comprendían lo que Halak intentaba expresar. Sabían que la experiencia de la aniquilación del ego podía llevar a ese tipo de expresiones. Pero también sabían algo más. Esas experiencias no se dicen, se protegen, se guardan, se transmiten, si acaso, en susurros, entre quienes han recorrido el mismo camino. Decirlas en público era exponerlas a la literalidad, y la literalidad mata lo que toca. Las reacciones comenzaron a multiplicarse. Algunos se alejaron por miedo, otros por prudencia. Algunos pocos permanecieron cerca, en silencio, sin saber ya cómo ayudarlo. Fue entonces cuando su antiguo maestro fue consultado. Un hombre respetado, equilibrado, cuidadoso, representante de una corriente sufí que insistía en la armonía entre la experiencia interior y la ley sagrada. Para él, la espiritualidad no debía romper el tejido social, sino sostenerlo desde dentro. La pregunta fue directa. ¿Qué hacer con Halak? La respuesta fue seca, inapelable. Dijo que su camino había destruido los cimientos, que su comportamiento ponía en riesgo a toda la comunidad, que debía ser ejecutado. No hubo odio en esas palabras, hubo temor, temor a que el fuego se propagara, temor a que el éxtasis sin contención arrasara con todo, temor a que la verdad dicha sin velo dejara al mundo sin estructura. Ese fue uno de los golpes más duros para Halak, aunque nunca lo expresó. No porque esperara ser defendido, sino porque comprendió entonces algo definitivo. No habría refugio, ni siquiera entre los suyos. A partir de ese momento, quedó solo. No solo frente al poder político y religioso, sino frente a la misma tradición que lo había formado. Ya no había lugar para él dentro del equilibrio existente. Su presencia era demasiado incómoda, demasiado radical, demasiado desnuda. El proceso contra Halak no fue inmediato. No hubo una ejecución precipitada. Lo que siguió fue peor: el desgaste lento, el aislamiento, el silencio. Fue encarcelado, no en una celda heroica ni en un martirio rápido. Fue encerrado durante años. Años en los que el mundo siguió girando sin él. Años en los que su nombre comenzó a borrarse de las conversaciones. Años en los que incluso sus discípulos más fieles aprendieron a callar. Ese periodo rara vez se cuenta. Quizá porque no tiene el dramatismo del patíbulo. Quizá porque no encaja con la imagen del místico extático. Pero fue ahí donde se decidió todo. En la prisión no había público, no había seguidores, no había aplausos ni condenas visibles. Solo paredes, tiempo, soledad. Y una pregunta inevitable: ¿qué queda cuando nadie escucha? Si su experiencia había sido auténtica, debía sostenerse también en la oscuridad. Si había sido entusiasmo, se apagaría. Si había sido orgullo, se quebraría. Si había sido verdad, permanecería incluso sin palabras. Halak no se retractó, no escribió tratados defensivos, no pidió indulgencia, no negoció, siguió orando, siguió vaciándose. Siguió viviendo desde ese lugar donde ya no había nada que proteger. Mientras tanto, fuera de los muros, su figura se transformaba. Para algunos, se volvía símbolo de peligro. Para otros, de locura. Para unos pocos, de una santidad imposible de nombrar. El poder observaba con paciencia. Sabía que el olvido era una forma de castigo. Sabía también que, si el nombre de Halak resurgía, sería necesario convertirlo en ejemplo, y el nombre resurgió. No por propaganda, no por defensa. Resurgió porque hay verdades que, incluso silenciadas, continúan actuando. Personas que habían escuchado a Halak años atrás seguían recordando sus palabras, no como doctrina, sino como una herida abierta, algo que no podían cerrar del todo. El miedo volvió, y con él, la decisión final. Cuando finalmente se dictó la sentencia, ya no se trataba solo de una herejía teológica. Era una cuestión de orden, de estabilidad, de supervivencia institucional.
El día en que sacaron a Jalaj de la prisión, Bagdad ya estaba despierta. El rumor había pasado de boca en boca durante la noche. El místico peligroso iba a ser ejecutado. La multitud se reunió antes de que el sol estuviera alto. El trayecto hacia el cadalso no fue breve. La multitud se reunió. Algunos por curiosidad, otros por fervor, otros por miedo. La historia comenzaba a cerrarse, pero aún faltaba el gesto que la convertiría en algo más que una ejecución. Jalaj fue conducido por las calles sin ceremonia, como alguien a quien se había decidido borrar. A su alrededor comenzaron los insultos, luego las piedras. Cada una era un mensaje. No perteneces, te equivocaste, nos pusiste en peligro. Él caminaba despacio, no con arrogancia. Caminaba como alguien que ya no tiene nada que defender. Su rostro mostraba una concentración profunda, como si estuviera atravesando algo que nadie más podía ver. Entre la multitud, invisible, estaba Shibli. Había sido su discípulo, lo había amado y comprendido. Y también había aprendido el precio de hablar cuando no se debe. Cuando Jalaj pasó frente a él, sus miradas se cruzaron. No fue un instante largo, pero fue suficiente. Shibli no lanzó una piedra, no gritó, arrojó una rosa, un gesto mínimo, casi imperceptible. Amor sin defensa, lealtad sin palabras. La rosa cayó cerca de Jalaj, y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Jalaj sollozó, un quiebre silencioso, profundo. No lloró por la muerte. Lloró por el amor que no podía hablar. En ese instante, breve e invisible para la multitud, no estaba el místico extático ni el hereje desafiante. Estaba un hombre que reconocía, por última vez, un lazo intacto en medio del abandono total. Cuando llegaron al lugar de la ejecución, el ruido comenzó a apagarse. No por respeto, sino por desconcierto. Esperaban gritos, negaciones, una última defensa. No hubo nada de eso. Jalaj cerró los ojos y comenzó a rezar. No habló a la multitud, habló desde un lugar al que nadie más podía entrar. Dios mío, estos son tus siervos, reunidos aquí para matarme por tu causa. Si tú sabes lo que hay en mi corazón, perdónalos. Y si no lo sabes, perdóname a mí, porque tú eres el perdonador, el misericordioso. Las palabras cayeron como una grieta en el aire. Esa oración no encajaba en ningún molde. No era la del mártir justo, ni la del fanático, ni la del inocente. Era algo mucho más perturbador. Jalaj no afirmaba tener razón. Tampoco acusaba a sus verdugos. Se ofrecía incluso a ser perdonado, como si aceptara la posibilidad de haberse equivocado sin dejar de ser fiel a lo que había vivido. Solo alguien que ya no se aferra a ninguna identidad puede rezar así. Solo alguien que ya no necesita ganar puede morir sin exigir comprensión. Después de esa oración, ya no hubo nada que decir. La ejecución comenzó. Fue diseñada meticulosamente para destruir un símbolo. Primero los azotes, para quebrar el cuerpo públicamente. Luego la amputación de manos y pies, no de inmediato, no con rapidez. Cada corte un mensaje. Así termina quien desafía los límites. Cuando su cuerpo ya no podía sostenerse, fue crucificado, no como símbolo religioso, sino como método de exposición prolongada. Allí permaneció, suspendido, durante horas, aún con vida. Finalmente, la decapitación. Y para asegurarse, quemaron su cuerpo y arrojaron las cenizas al río Tigris. La intención era no solo matarlo, sino borrarlo. Que no quedara tumba, ni lugar de peregrinación, ni un punto físico donde la memoria pudiera regresar. Todo eso se hizo después de su oración, después de que había perdonado, después de que se había ofrecido. El poder obtuvo su muerte, pero no obtuvo lo que buscaba, porque una ejecución tan extrema solo tiene sentido si el ejecutado es presentado como un monstruo. Y Jalaj no murió como un monstruo. Murió como alguien que no estaba luchando contra nadie. Murió vacío. La multitud se dispersó lentamente. No hubo júbilo. No hubo alivio pleno.
porque habían destruido un cuerpo, pero no habían logrado cerrar la pregunta que ese cuerpo dejó abierta. ¿Qué clase de hombre perdona a sus verdugos y ofrece su perdón a Dios, por si acaso él tampoco había entendido? Durante un tiempo, pareció que el poder había ganado. Su nombre fue evitado, su figura, una advertencia. Pero algo había ocurrido, no en las instituciones, sino en las conciencias. Años después, otros místicos volverían a nombrarlo, no como provocador, sino como símbolo, como alguien que llevó el amor a Dios más allá de lo soportable para el mundo. No todas las verdades quieren sobrevivir. Algunas solo quieren ser fieles a sí mismas, aunque eso las conduzca al silencio definitivo. Jalaj fue una de esas verdades, y por eso, 1000 años después, su silencio todavía grita. Pensaron que así terminaba todo. Durante un tiempo, nadie habló de él en público. Su nombre se volvió peligroso. Algo que se susurraba, si acaso, entre quienes sabían escuchar sin repetir. Oficialmente, había sido eliminado, no solo ejecutado, borrado. Pero el silencio no fue completo, porque después de su muerte, comenzaron a circular relatos, no documentos, no actas, relatos, historias transmitidas por quienes no habían estado allí, pero habían escuchado a quienes sí. Historias que no pretendían defenderlo ante los tribunales, ya era inútil, sino contar algo que no había encajado en la ejecución. Decían que cuando comenzaron los azotes, Jalaj no gritó, no como cabía esperar. Decían que su rostro no se contrajo de odio ni de terror, que, en medio del castigo, apareció en él algo desconcertante, una serenidad, incluso, según algunos, una sonrisa. No una sonrisa de desafío, no una sonrisa de desprecio, algo más difícil de aceptar. Alguien, según cuentan, le preguntó cómo podía soportarlo, y que Jalaj respondió con palabras simples, imposibles de usar como consigna, imposibles de convertir en doctrina. Que el dolor no importa cuando el amado está presente, que lo que estaban haciendo con su cuerpo no tocaba lo que él vivía por dentro. No todos transmitieron las mismas frases, no todos coincidieron en los detalles, pero todos coincidieron en el núcleo. Jalaj no estaba luchando contra el sufrimiento, no estaba intentando superarlo, simplemente ya no ocupaba el centro. Y eso fue lo que volvió su muerte tan inquietante. Porque una ejecución pública está pensada para producir miedo, para marcar un límite, para enseñar a los demás hasta dónde no deben llegar. Pero el miedo solo funciona cuando el ejecutado parece derrotado. Y Jalaj no lo parecía. Por eso su figura regresó, primero como susurro, después como símbolo, más tarde como pregunta. Los mismos místicos que habían callado comenzaron a decirlo con cuidado. No todos los caminos están hechos para sobrevivir. Algunos están hechos para ser fieles hasta el final, aunque eso los destruya. Jalaj no cambió las leyes de su tiempo. No reformó instituciones. No fundó una escuela duradera. Pero dejó algo más difícil de eliminar. La imagen de un hombre que no negoció su experiencia, que no buscó tener razón, que no pidió ser entendido, y que, incluso cuando su cuerpo fue destruido, no dejó de amar. Quizá por eso su historia sigue incomodando, porque plantea una pregunta que no ha perdido fuerza. ¿Qué hacemos con alguien que no quiere poder, no quiere seguidores, no quiere imponerse? Y aún así vive como si la verdad fuera más importante que sobrevivir. Intentaron borrarlo. Pero hay cosas que no desaparecen cuando se las quema. Algunas, cuanto más se intentan destruir, más profundamente quedan grabadas. Si esta historia te tocó, quédate. Aquí seguimos escuchando a quienes el mundo intentó silenciar. Suscríbete a Luz en la Historia.